Hola, bienvenidos a Mórbido 2020, a la edición número 13 del Festival Mórbido. Yo soy Adrián García Bouliano y bueno, estoy aquí con el querido Lex Ortega, un director que ha tenido mucha presencia en Mórbido a lo largo de los años y que está ahora presentando su segunda película, su segundo largometraje, Animales Humanos. Lex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de esta invitación y muy feliz de formar parte de Mórbido. Es Animales Humanos. ¿Qué es lo que te traes bajo el brazo después de lo que fue Atroz, que fue una película tan comentada y tan polémica? Pues mira, Animales Humanos es una película que surgió de un slate de 3 películas hechas producidas por Lemon Films y distribuidas por Videocine, bajo un esquema de producción de una casa productora, ¿no? Es decir, los fondos no salieron de ningún fideicomiso ni nada por el estilo, ¿no? Es inversión privada y es una película escrita por Miguel García. Eh, Me contactaron, pues, ¿qué será? Yo creo que ya como año y medio, quizás 2 años, para este proyecto pues bueno, desde que leí el guión, la verdad es que me encantó, es un muy buen guión y me sentí muy identificado, ¿no? Cosa que me había faltado quizá por decirlo de alguna forma, con algunos otros proyectos que de repente te envían para ver si te involucras o eso. Siempre terminaba yo por dar mi opinión de los guiones y terminaba siendo otra película, ¿no? Diferente a la que me mandaban y como que no sentía ese clic. Y con Animales Humanos, cuando leí el guión, la verdad es que fue diferente, fue como yo esperaba que fuera cuando una película es para ti, ¿no? Que te sientes identificado desde el primer momento y con unas ganas de pararte a filmar en ese momento, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la película en sí, de la trama? ¿De qué se trata Animales Humanos? Pues mira, la trama básicamente son 2 familias. Una de ellas tiene una hija, la otra familia tiene un perro. Sucede un altercado entre estos dos, ¿no? Entre la niña y el perro, y de ahí se desata toda una locura y violencia, malas decisiones, la poca tolerancia, ¿no? Que tenemos como seres humanos y pues desata nuestros instintos de protección, de salvar tu territorio y todo esto, ¿no? Es por eso que ese nombre y termina siendo una historia pues bastante violenta por sí, ¿no? No nada más porque la haya dirigido yo o eso, sino en sí la historia es bastante violenta, ¿no? ¿Qué dirías, digamos, que son a nivel del storytelling, a nivel de un poco de qué va la historia, de cómo está contada? ¿Cuál dirías que es la diferencia, el paso diferente, digamos? A mí no me encanta decir que una película es un paso hacia adelante o hacia atrás que la otra, ¿no? Cada una es una experiencia, evidentemente. Pero ¿qué dirías que es en cuanto a las cosas que tuviste que desarrollar como director en esta película, cosas que te parezca que son como diferentes retos a los que no estabas acostumbrado, quizás? Pues mira, creo que la diferencia principal, y no sé si es tanto de una cuestión de storytelling, sino es una cuestión, yo creo que más a nivel de producción. Eso fue totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Tras venir haciendo cine de guerrilla, prácticamente nosotros, el poco crew que estamos haciendo todo, el nivel de producción de esta película fue algo que no estaba acostumbrado y nunca había vivido, ¿no? Y a esto me refiero tanto desde el equipo, desde los fierros que teníamos para utilizarlos, ¿no? Que eso también te da, pues, hasta cierto punto variedad para poder jugar y poder hacer emplazamientos de cámara y encuadres diferentes a lo que estás acostumbrado a hacer cuando solamente tienes un tripié o un shoulder mount, ¿no? Acá teníamos cierta variedad de equipo que podíamos jugar más con eso. Esa es una, y otra, yo creo que el tiempo de producción también. Nunca había producido o filmado una película en este lapso de tiempo. Animales Humanos se filmó aproximadamente en 5 semanas, un poquito menos, como 4 y media, ¿no? Más o menos. Y también nunca había tenido una sesión de rodaje tan grande como esta. Y Para mí eso también. continuada, ¿no? O sea, sobre todo el tema es
¿no? Filmar de continuo, porque por ahí en las Exacto, producciones sí, independientes ir parando y... claro, sí, de producir o de filmar de back to back, ¿no? De principio a fin, 6 días a la semana. eh, y bueno, también con tema de llamados nocturnos, que muchos de ellos tenían que ser en exterior, ¿no? Y todo eso también de repente son cosas que no has vivido y que es diferente, ¿no? Y llega un momento en el que también el cuerpo medio te pide un receso y así, pero bueno, también el hecho de que haya más industria involucrada también te da pauta a solo dedicarte a dirigir, ¿no? Que eso es Te también muy quita importante. cierto peso de los hombros también. Exactamente, totalmente, y dedicarte a hacer lo que estás haciendo, enfocarte en lo que estás haciendo y no preocuparte por levantar las cajas después de que termines de rodar, ¿no? Y preparar el arte y lo del vestuario del día siguiente. Entonces, esa parte de industria también se agradece muchísimo y la disfruté muchísimo, ¿no? Hablando de esto de la industria, digamos, como para poner un poco también de contexto de algo de lo que decías, este slate del que participamos los dos, es una especie de híbrido que yo creo que nunca se había dado en la industria del cine mexicano, es no solamente la producción de 3 películas back to back de género, sino esta cuestión de dos empresas que tienen que ver con el cine más mainstream y más industrial acá en México, ¿no? Como son Lemon Studios y Videocine, eh, metiéndose, digámoslo así, en la cama con gente venida del mundo del cine independiente y con una sensibilidad muy diferente. ¿Cómo fue en tu caso, digamos, este proceso, ¿no? De pronto de venir eh, de una forma de producción, digamos, donde vos tenés eh, casi todas las decisiones son absolutamente tuyas, a tener, ¿no? Este formato, esta cuestión, donde, bueno, uno evidentemente está trabajando dentro de un estudio, digamos. ¿Cómo es este paso? ¿Cómo viste este proceso? ¿Qué sentiste al respecto? Pues mira, para mí la verdad es que me siento muy afortunado por cómo se dieron todas las cosas. Eh, digamos, desde el principio del rodaje, ¿no? Para ponerte un ejemplo, desde la relación que tuve con el guionista, con Miguel García, había oído de otros colegas que siempre de repente hay fricciones, ¿no? Con un guionista cuando la va a dirigir otra persona, o como director cuando vas a dirigir un guión que no es tuyo, que siempre termina habiendo ciertas fricciones, o la mayoría de las veces termina habiendo. Acá con Miguel fue todo lo contrario, ¿no? Desde un principio fue una relación bien respetuosa, tanto yo de su trabajo como él, con las decisiones de dirección, comentarios, ¿no? En cositas ya más clavadas también que tenían que ver a que no se pareciera cierta parte o que te referenciara a otra película, ¿no? O algo así, como tener ciertas cositas ahí, pero siempre fue respetando casi, o sea, el esqueleto del guión, ¿no? No le metí tanto, no me metí tanto en su chamba en ese sentido. Y por otro lado, pues sí daban nervios, la verdad. O sea, saber que tienes que entregar cuentas a productores, saber que tienes que entregar cuentas a una distribuidora, siempre es así como de puta, ¿no? Y hasta incluso, siendo sinceros, hasta te hacen dudar, ¿no? Lo estaría haciendo bien, estaría haciendo lo que esperan, ¿no? Pero la verdad es que afortunadamente también creo que esa escuela del cine de guerrilla también me ayudó a tomar muchas decisiones y a llevarla como, eh, o sea, teniendo los recursos tan reducidos, ¿no? En una producción, y acá sabiendo, me sirvió para saber cómo explotar un poco los días de filmación, el equipo que teníamos, ¿no? También creo que eso fue bastante padre. Y algo que sí de repente me sacó de onda fue, por decir, cuando teníamos una secuencia, una escena de efectos especiales, ¿no? De estas que nos gustan tanto con sangre, con prostéticos, con efectos, con todo esto.
de repente, pues bueno, tú estás acostumbrado a que una sola persona te haga todo, ¿no? En el cine de guerrilla, en el cine indie. Y acá era una persona hacía el corte de la ropa, otra persona maquillaba, otra persona ponía el prostético y otra persona ponía la sangre, ¿no? Y como que de repente así, si de por sí son caóticas, muy divertidas, pero a final de cuentas caóticas de filmar ese tipo de secuencias, de repente sí dentro de mí decía, eh, creo que esto es demasiado, ¿no? Son demasiados pasos y demasiada gente involucrada, acostumbrado a cómo estás, ¿no? De que una persona te hace todo, pero bueno, lo entiendes porque eso es la industria, ¿no? Eh, no puede meterse el defectos a cortar una camisa si no sabe que el de vestuario tiene otra de reemplazo, o ya sabes, como todo ese tipo de cosas también te van cayendo el 20 y vas sabiendo cómo se trabaja en un esquema mucho más grande, ¿no? En general, te digo, a mí me fue muy bien, incluso con los productores, con Billy y con Fer, siempre fue muy respetuoso y cuando vieron el corte les encantó, ¿no? Estoy seguro, nunca tuve como diario una respuesta de ellos o una plática al terminar de filmar, no lo tuve, pero estoy seguro que iban viendo los dailies, iban viendo lo que se iba filmando, o misma parte de la producción en línea, o qué sé yo, ellos seguramente estaban al tanto de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, también el no recibir una señal negativa día con día era para mí bueno, ¿no? Porque sabía que algo estaba haciendo bien y que iba funcionando bien, iba cumpliendo con el esquema de filmación y todo lo que se tenía que hacer día tras día, ¿no? Pero digamos que cerrando un poco en contexto, la idea fue mucho aprendizaje para mí y feliz de haber sido parte de esto, como bien lo dijiste, de esta parte histórica donde dos empresas de ese tamaño, pues ahora sí que nos buscan para hacer cine de terror, que eso es increíble, porque también desafortunadamente de repente hay eh, películas que se filman con gente que hace de todo, ¿no? Y creo que tenerle un respeto y un gusto al cine de terror hace una diferencia, ¿no? Justo un poco respecto al contexto. A mí una cosa que me encanta de la película, digamos, más allá de que es un proyecto que le tengo mucho, mucho cariño, ¿no? Y me parece que es una película que es muy sólida, pero una cosa que me encanta, digamos, y que rescato mucho es el hecho de que se podría decir una especie de home invasion, por ahí tiene algunos otros elementos, eh, y eso es algo que realmente no es nada común en el panorama, digamos, del cine comercial mexicano, ¿no? Acá estamos acostumbrados a ver siempre historias que tienen que ver con elementos sobrenaturales, con demonios, con fantasmas. Encontrarnos con una película de terror que apunta a algo así, a algo realista, eh, es muy raro. Para mí esto es ¿no? un gran perro verde dentro del cine mexicano, siendo que es una película que sigue como ciertas líneas y ciertas cuestiones que en el cine americano hasta cierto punto, digamos, ¿no? Que esta película es bastante peculiar también, pero las hemos visto, ¿no? ¿Vos cómo ves esta película? ¿Cómo crees que encaja o no dentro del cine mexicano? Sí, bueno, creo que a lo largo de la historia del cine se han hecho películas así de arriesgadas, pero no con este tipo de compañías, ¿no? Con las que participamos. Creo que ellos ya tienen de repente una fórmula, ¿no? Y esta película, Animales Humanos, para mí sí es como un arriesgue, lo cual respeto mucho y me gusta mucho, que sí rompe como esos estándares de los que estamos acostumbrados a ver eh, películas viniendo sobre todo de videocine, ¿no? Lemon creo que es una de las propuestas de productoras más arriesgadas que hay en México, lo cual no me sorprende que les haya interesado un guión como Animales Humanos, que incluso, pues bueno, Miguel forma parte del roster de guionistas de Lemon. Eh, pero sí me sorprendió al saber que Videocine estaba involucrado, ¿no? en esta película. Y justo por eso, porque no es muy común verlo, es creo que un primer paso al cine extremo, un home invasion, ¿no? Porque termina siendo no es fuerza sobrenatural, sino es humano contra humano, ¿no? Y eso siempre lo hace muy violento y verídico, ¿no?
Lex, contame un poco de la experiencia de trabajar con los actores con los que trabajaste. También debió haber sido algo distinto, ¿no? O sea, gente que tiene por ahí como más, que son caras más conocidas. ¿Cómo fue esta experiencia? Fíjate que también eso de repente, estas son cosas que pasaban en mi cabeza, ¿no? Tampoco nunca las externé, pero sí de repente me daba miedo tener que lidiar con egos, por decir, ¿no? Cuando no conoces a los actores, o sea, o los conoces tú de vista, pero ellos no te conocen, ¿no? O nunca has trabajado con ellos. De repente sí pasaba por mi cabeza, ojalá no tenga que lidiar con egos. Y afortunadamente no fue así, ¿eh? Igual desde un principio también la relación se dio como muy respetuosa. Eh, sí, como director creo que puedes identificar la escuela que trae cada uno de tus actores o incluso sin haberte metido tanto como en su currículum o esto, ¿no? Me refiero, si no los ves como te dan esa respuesta, puedes saber más o menos cuál es su escuela o de dónde es lo más que han trabajado. Eh, con todos fue, la verdad, increíble. Creo que también trabajar con Camila, con la niña que sale en la película, fue algo que a todos nos sorprendió. Esa es una historia muy peculiar porque yo con ella hice un casting y tenía ahí a Adriana Lubier, que es la protagonista. Le pedí que viniera al casting porque quería ver más allá que me hicieran, o que me dieran una escena de la película o que me dieran los diálogos que estaban en la película. Eso en ese momento no me interesaba, la verdad. Yo quería ver el clic que hacían mamá e hija, ¿no? Y si tenían esta vibra que funcionara para la película, ¿no? Entonces, en el casting de la niña tuve a Adriana y con Camila fue inmediato. Eh, la sentí para empezar que tenía la capacidad de escuchar, que eso era muy importante porque a pesar de su edad, eh, de repente los niños, como sabes, se distraen con cualquier cosa o simplemente no quieren hacer la secuencia porque ya no les llama la atención o qué sé yo, ¿no? Tú, Lidia, es un poco complicado trabajar con niños. Sin embargo, con Camila fue desde un principio, sentí ese clic con ella y sentí el clic entre personaje de madre e hija, ¿no? Y eso creo que fue increíble. Nos sorprendió, a mí me sorprendió la verdad el profesionalismo de Camila, que sí, o sea, digo, a final de cuentas un niño está brincando, jugando y se distrae con cualquier cosa y le decía, a ver, listos, vamos a hacer escena, y Camila corría a su lugar y le cambiaba el gesto y en 2 segundos hacía la escena de, de llorar, de drama, de, ya sabes, carita de terror y todo, y corte, y empezaba otra vez, a brincar y a juguetear por ahí, ¿no? Como te digo, como niño tal cual, pero me sorprendía esa capacidad que tenía de hacerlo. También algo bien curioso fue, por decir, con Néstor Rodulfo, con el antagonista. Eh, Había otro actor que iba a ser el que iba a hacer ese papel, pero surgió un tema ahí con otro llamado que tenía y con agentes y todo esto, que la verdad es que yo ni me enteré muy bien, solo desperté un sábado, empezamos a filmar un lunes y desperté un sábado con un WhatsApp de que ya no teníamos antagonista, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí fue así de, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que retrasar el rodaje, ya está todo listo. Empezamos prácticamente en un par de días y no tenemos actor, ¿no? Eh, pues bueno, ahí justo los productores empezaron como a ver opciones, ¿no? Me contactaron con Néstor, recibió el guión ese mismo sábado y yo lo vi el domingo, me entrevisté con él, le conté más o menos de qué iba el personaje, de qué iba la historia, de todo esto, ¿no? Lo que tenía planeado hacer, y el lunes empezamos a rodar con él, ¿no? O sea, ni siquiera es que fuera a entrar más tarde, o sea, ese mismo lunes tuvimos eh, llamado con él y también justo sentí un clic bien chido con Néstor porque eh, me daba, o sea, entendía muy bien el papel y entendía muy bien de lo que se trataba el personaje y creo que sí fue muy increíble la química que tuvimos con él y la verdad es que con todos fue muy ameno grabar, o sea, nunca tuve ningún problema ni ninguna queja que te pueda dar de ningún actor. Última pregunta, Alex. Como fan del terror, eh,
¿En qué universo decís que está Animales Humanos? ¿Con qué películas la hermanarías? ¿Podrías decir que es algo parecido a qué? Pues mira, yo creo que por el tema del home invasion, diría que es algo parecido a dos de mis películas favoritas ever, que sería Inside y Funny Games. Esto por el tema del home invasion, ¿no? Sin embargo, creo que tiene sus particularidades que la hacen única y tiene varios elementos. También se basa mucho tiene una gran base del drama, ¿no? Que también hace que como público caigas inmediatamente, ¿no? En la historia. Pero yo creo que sí, lo diría por el simple hecho de que soy fan de esas dos películas y con ellas la relacionaría. Quizá también con Don't Breathe, que también termina siendo un home invasion. Bueno, Lex, muchísimas gracias por esto, muchas gracias por tu tiempo. Te deseo toda la suerte ahora con el estreno de la película y nos seguimos viendo aquí en Mórbido Encantado 2020. de tener la premier mundial de Animales Humanos en Mórbido 2020. Muchas gracias.